tema de hoy, como ya bien y hemos venido hablando con anterioridad, planificación multigrado, que tiene que ver con la educación rural, ¿verdad? Pero en algunas oportunidades también la vinculamos con lo que podemos encontrarnos en nuestras clases urbanas cuando atendemos, ¿verdad?, la diversidad de alumnos que tenemos. En realidad, este tema específico es para la planificación multigrado de la educación rural. Cuando nosotros miramos el programa escolar, la parte que está dedicada a la educación rural es mínima con respecto a lo de la educación urbana. ¿Por qué? Porque por la ley de educación, ¿verdad?, tenemos la obligación de hacer universal o la universalidad de los conocimientos, o sea, para todos los niños los mismos conocimientos. Lo único que hace la educación rural, y cuando hablamos de escuelas rurales, la nueva ruralidad, es que tenemos en cuenta la nueva ruralidad abarca no solo la parte agrícola y ganadera como antes, sino todas las nuevas actividades económicas que están surgiendo en el país o que surgieron hace años, que está por fuera de lo que es la ganadería y la agricultura. ¿Se acuerdan que hablamos de la parte artesanal, forestal, la forestación, toda la parte de producciones familiares? Y a partir de ahí, esa nueva ruralidad, nosotros tenemos que ver cómo la vamos a atender desde nuestras escuelas rurales. Y para eso tenemos que entrar primero a la planificación, ¿verdad?, que es lo que va a orientar y lo que va a ser guía de nuestro trabajo en la escuela. Hay puntos que son fundamentales en la planificación, ¿verdad?, que si bien es personal de cada maestro, ¿verdad?, porque nosotros sabemos de que cada maestro tiene su forma de planificar, hay características, ¿verdad?, que la identifican. Y una de ellas, por ejemplo, ustedes están viendo ahí en el Power, es la coherencia, ¿verdad? Todas las planificaciones tienen que ser coherentes, ¿verdad? Tienen que tener un propósito, una intencionalidad, y siempre debe de depender de los proyectos institucionales, que podrán ser 1, 2, los que ustedes consideren, pero siempre tiene que ser coherente con ese proyecto, no puede estar desprendida la planificación de lo que es el proyecto de la institución. Después habla de que tiene que ser contextualizado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos habla de la contextualización? Que tiene que estar de acuerdo al lugar donde está ubicada la escuela, a cómo es las características de la institución, qué tipo de alumnos tenemos, ¿verdad?, y cómo es nuestro grupo. O sea, si tenemos un primero, ¿qué características tienen esos niños?, ¿verdad? La utilidad, y vuelvo a repetir, es la planificación. ¿Para quién es útil? ¿Para quién es útil la planificación? Para el maestro, ¿verdad? Por lo tanto, responde a la necesidad que tiene cada docente, ¿verdad? Y sobre todo cuando yo hago la planificación de acuerdo a lo que yo necesito, teniendo en cuenta a quiénes, a los alumnos, ¿verdad? De acuerdo a la diversidad de alumnos que yo tenga en la clase, va a ser la utilidad que yo voy a hacer de esa planificación para mí como docente. Después, otra de las características que tiene que tener es el realismo, ¿verdad? Tiene que ser real en el sentido de que tiene que atender a los niños que tengo este año, o sea, en ese año que yo voy a hacer la planificación. No puedo estar usando planificaciones de otros maestros porque tuvieron en la misma escuela, o la misma planificación de un año anterior porque ya estuve en la escuela y son los mismos niños. No. Todos los años yo tengo que mi planificación pensarla para el niño que está en ese momento y que estoy atendiendo en ese momento, ¿verdad? Tiene que ser para ese contexto en específico. Después, acá dice colaboración. Está pensada para la planificación cuando también yo soy docente, pero tengo un compañero. No todas las escuelas son unidocentes y no todas las escuelas tienen más de un docente en la ruralidad. Pero cuando yo tengo un compañero, yo tengo que compartir, ¿verdad? Tengo que hacer
actividades que sean cooperativas. Esto, ¿qué es lo que hace? Enriquece la planificación del docente, ¿verdad? Y lo que hace es que en ese proceso participen todos. Próximamente, cuando ustedes vayan a la práctica rural, se van a dar cuenta de que cuando no son unidocentes, los docentes coordinan, ¿verdad? Hay una colaboración entre ellos. El punto de la flexibilidad, ¿qué hace? La flexibilidad nos permite, ¿verdad?, que si yo hago una planificación un día y ese día no la pude cumplir o tuve que cambiar las actividades porque no fueron niños o porque surgió otro tema especial, yo tengo la posibilidad de modificarla y de hacerla flexible, ¿verdad? No es que si yo hago una planificación para un día, ese día la tengo que cumplir o cumplir. No, yo puedo flexibilizar, ¿verdad? ¿Y qué hace eso? Yo la flexibilizo, la adapto y eso hace que realmente sea una herramienta que me sirva, ¿verdad? No sea solo un adorno para cuando vienen las autoridades a visitarme, sino que realmente es una herramienta que me sirve para mi trabajo diario. Y por último, la diversidad. Y esto me parece que es fundamental, sobre todo, dado el tema que estamos hablando de la planificación multigrado y la diversidad de alumnos que tenemos en todos lados, no solamente en la ruralidad. Acá en el Power ustedes ven que dice que atiende los distintos ritmos y estilos de aprendizaje de los niños, ¿verdad? Donde yo puedo organizar y administrar los contenidos y las actividades, dando la oportunidad a que todos aprendan, ¿verdad? A todos les debe de quedar algo de lo que yo enseñé ese día. Por eso dice que yo atiendo la diversidad con mi planificación. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Quedó claro? Bueno, y acá sí hay una definición de lo que es realmente la planificación multigrado. Dice, es una planificación para la diversidad de los aprendientes y por lo tanto una planificación en la diversificación de la enseñanza. Cuando yo hablo de planificación multigrado, tengo que tener, hagan de cuenta que están solos frente a varias clases, que yo tengo distintos niños en distintas clases, distintos niveles. Dentro de una misma clase también tengo diversidad de alumnos porque pueden estar en distintos niveles. Entonces, ¿qué es lo que me permite esta planificación multigrado? Atender la diversidad, pero también con una diversificación de los contenidos. Acá dice que, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de planificación diversificada, que es el punto anterior, cuando dice que la planificación tiene que atender a la diversidad, vincula lo que es pedagógico con lo que es didáctico, ¿verdad? Entonces, yo tengo que un contenido que es igual para todos, pero que a la vez va a ser diferente, porque yo voy a tener en cuenta la edad, las clases, las aptitudes, los intereses, las capacidades y la forma que voy a planificar para acercar ese saber a esos niños. Por eso nosotros, cuando hablamos de planificación diversificada, es un contenido, ¿verdad? Lo diversificamos para llegar a todos los alumnos. Más adelante vamos a ver algunos contenidos, algunos ejemplos y algunos tipos de planificación. Esta frase del Inversantos, que es como la persona que a nivel de educación rural ha trabajado más y es el que como que nos guía y nos va generando, dice que el potencial para enseñar y para aprender en las aulas multigrados radica entre la interacción entre pares asimétricos. ¿Qué hace? Lo mejor que te permite esta planificación de la diversidad es que entre todos, ¿verdad?, aprendemos. Y sobre todo los niños, porque al ser diversos, a ser diferentes, entre ellos aprenden también, ¿no? Si nosotros, recuerden cuando hablábamos de la idea de escalonamiento y penetrabilidad, ¿verdad?, de Ferreira, cómo es que en el aula multigrado eso se produce, porque todos están con un mismo contenido, pero van adquiriendo de a poco sus conocimientos. Y eso hace de que lo puedan profundizar en ese proceso, en ese ciclo escolar. Y acá, ¿cómo hacemos entonces?
lo que nosotros, cuando vamos a hacer la planificación multigrado, ¿qué elementos tenemos como importantes dentro del programa escolar? Que tiene que ver con lo curricular y con lo didáctico. Encontramos, ¿verdad?, los contenidos, que son los que van a organizar nuestro trabajo. Cuando nosotros tenemos los contenidos y vamos a realizar una planificación, lo que tenemos que encontrar para poder hacer que esos contenidos se puedan unir o puedan servirnos para enseñar algo es elegir un tema o un hilo conductor, que sería un tema X, al cual yo le pueda agregar contenidos, y a partir de esos contenidos vamos a hacer secuencias de aprendizaje, ¿verdad? Y a partir de esa secuencia, actividades para poder lograr esos contenidos. Una de las riquezas que tenemos de los contenidos del programa es que nosotros los podemos volver a usar, ¿no? Los usamos una vez y podemos volver a utilizarlo en reiteradas oportunidades. Entonces acá, vieron que acá, por ejemplo, habla de un tema estructurador, que eso también está vinculado con lo que hablamos al inicio, de que según la zona donde está ubicada la escuela y donde sea el contexto rural, yo podré tener temas estructuradores o conductores que tengan que ver con la productividad o con la parte geográfica donde esté ubicada la escuela, con el tema que ustedes consideren, o temas ocasionales. Vieron que ahora, por ejemplo, con el fútbol, ustedes pueden buscar hilos conductores donde van a usar determinados contenidos que les van a permitir planificar. También vemos ahí, por ejemplo, que a nivel de escuela, cuando yo voy a hacer la planificación multigrado, antiguamente se usaba toda la secuencia sobre una misma disciplina, ¿no? Por ejemplo, decíamos, bueno, vamos a agarrar solo contenidos de ciencias naturales, y la secuencia o nuestra planificación multigrado era sobre ciencias naturales. Ahora se da como que también puede haber una apertura, y en vez de poner una sola área, puedo poner 2 o 3 áreas. Entonces podría, ¿cómo? No como una unidad, sino como una secuencia, ¿verdad? Pero donde yo puedo poner contenidos de ciencias naturales, contenidos de ciencias sociales, por ejemplo, y contenidos de lengua. ¿Ah? Entonces, en base a ese hilo conductor o estructurador o tema estructurador, yo voy a armar ese hilo conductor o ese gran tema que me va a dar para trabajar durante un periodo bastante largo. Y a partir de ahí yo voy a sacar planificaciones semanales o quincenales, y después la planificación diaria, ¿verdad? Pero el hilo conductor, ese tema gran estructurador, va a estar compuesto por esos contenidos que pueden ser de una misma área o de 2 o 3. Eso lo considera y lo resuelve el docente, no es obligatorio. Eso es a consideración. Así como dijo la compañera, cuando hablamos de unidades podemos vincular distintas áreas. Bueno, este tema, esta planificación también lo permite. Y acá hay un ejemplo que es extraído del quehacer educativo del febrero del 2018, donde ese modelo integrador, ¿verdad?, permite un ejemplo de organización de los contenidos, donde en esta Power lo que se ve es que están todo el ciclo escolar completo, desde inicial 4 a sexto, pero no necesariamente es el ejemplo que tenemos de todas las escuelas rurales, sobre todo en el interior acá de Durazno, donde las escuelas rurales no todas tienen todas las clases, pero sí lo que les da es como una idea de cómo organizar contenidos que están vinculados. En realidad los contenidos de esta área, de esta Power, son todos de ciencias naturales. Vieron que está geología. Este ejemplo surgió de la gran seca que hubo en el verano, ¿verdad? El tema fue la sequía. Entonces, ¿cómo trabajar la sequía?
que afectó tanto a lo que fue la ruralidad en cuanto a la producción, ¿verdad? Tanto ganadera como agrícola, ¿verdad? Entonces, cómo abordar el tema, dice, y aparece. Para el nivel inicial, recuerden que es 4 y 5, en la ruralidad no hay 3. Las variaciones del tiempo atmosférico, vieron que todos acá está desde geología. En primer nivel, que es primero y segundo año, las aguas superficiales, circulación y transporte, también de geología. En el segundo nivel, que es tercer y cuarto año, las aguas superficiales, circulación y transporte en cuencas hidrográficas del Uruguay. Y para quinto y sexto, la dinámica de las aguas superficiales y subterráneas de la hidrósfera. Todo es geología. Lo que hace esta planificación, si ustedes la ven, tiene una secuencia, ¿verdad? Tiene una secuencia de contenidos que está dentro de ciencia, que hace al estudio del agua, ¿verdad? A no ser inicial, que pone tiempo atmosférico, después tiene que ver todo con la parte de las aguas. Tengan en cuenta que es geología, no es geografía. O sea, hacemos el estudio de toda la parte de agua, desde la geología. Y después, el otro modelo de planificación, es otro modelo donde está vinculado ciencias sociales y ciencias naturales. ¿Ah? Y de nivel inicial, otra vez, ponemos lo mismo. Es 4 y 5 años. Y acá empezamos ecosistemas acuáticos, el agua en la vida de los animales y las plantas, que tiene que ver con biología. Para primer nivel, primero y segundo año, las alteraciones de los elementos del tiempo atmosférico, y acá sí aparece el tema de la sequía y la incidencia de la actividad humana, y acá entra geografía, porque justamente aparece el hombre, ¿verdad? La actividad humana. Después, para segundo nivel, que es tercer y cuarto año, aguas superficiales, ríos, arroyos, lagunas y cañadas, también desde geografía. Y para tercer nivel, quinto y sexto año, la dinámica de las aguas superficiales y subterráneas en la hidrósfera. Es el mismo tema de la unidad anterior, desde la geología. Acá lo que agrega es cómo influye la actividad humana en el uso del agua como recurso. ¿Ah? Al ser geografía, el agua como recurso. Entonces, ¿qué está pasando o qué pasa cuando hay grandes secas, ¿verdad? Desde la parte del agua como recurso humano. Y es vinculante con lo anterior. Si bien en la otra apuesta a trabajar en una sola área, esta tenemos dos. Ustedes recuerden que en todas las áreas yo siempre puedo trabajar o agregar el trabajo en lengua, ¿verdad? Porque tenemos la parte de textos descriptivos, explicativos, y también, sobre todo, la parte de argumentación. ¿Qué tipo de textos argumentativos? ¿Por qué pasará? ¿Qué estará pasando? ¿Influye el hombre? ¿Cómo? ¿En qué? ¿De qué manera? Cuando estoy hablando desde las ciencias sociales, ¿verdad? Y cuando hablo solo desde la geología, también, ¿qué estará pasando? ¿Por qué será que el tiempo se produce en esos periodos tan largos de seca o de abundante lluvia? Porque así como tenemos la seca como tema, también podríamos haber tenido inundaciones, ¿no? Referido a estos dos modelos de planificación. Con respecto a esto, yo les traje algunos modelos de planificación que en realidad fueron hechas para el tema de estos dos modelos anteriores que le puse.
Este material lo aportó la maestra Kapder el año pasado, la maestra Leticia Zavala, que estaba el año pasado, que fue hecho en común con todos los directores rurales en el CAF. Digo, es una elaboración común de la parte de educación rural, dado que no hay mucho material como para decir sí, lo podemos hacer de esta manera, podemos planificar de otra. Es como un acuerdo que hicieron y trabajaron colaborativamente ellos. El tema, vieron que el tema no es un contenido generalmente, el tema es un tema ocasional o algo que está pasando, y después lo que nosotros necesitamos para enriquecer ese tema son los contenidos. Vieron que les va apareciendo ahí, ¿no? Tenés un tema, después los contenidos que pueden ser vinculantes a ese tema. Y vieron que acá dice planificación periódica de larga duración, ¿tá? No es un proyecto en sí, pero tiene una duración que puede ser 2 meses, 3 meses. Ustedes ven, los que coordinan y deciden la duración son ustedes. No se olviden que a veces, aunque estén solos en la escuela, porque es una unidocente, hay encuentros que hacen con escuelas de la zona que también les permite unificar criterios y lograr planificaciones que, si bien no van a ser iguales porque cada uno tiene una característica, sí pueden tener temas vinculantes o planificaciones que son vinculantes y que pueden trabajar de repente con los mismos contenidos, pero con diversas actividades o actividades que tengan la característica que ustedes le quieran dar de acuerdo a su clase. Ahí aparecen los 4 niveles. Vieron que están inicial separado de primero y segundo, acuérdense que es 4 y 5. Vieron que ahí aparece los contenidos que ustedes van a usar. Yo no puse ningún contenido, pero en el Power anterior aparecían contenidos. Vieron, aparece el contenido para inicial, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. A partir de ahí, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Una secuencia didáctica, ¿verdad? Y al hacer una secuencia didáctica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Actividades para cada contenido para poder, no puedo dar en una clase el contenido completo. Entonces yo a cada contenido tengo que realizarle una secuencia didáctica, ¿verdad?, de actividades. Porque yo los contenidos anteriores yo los puedo tomar como una secuencia de contenidos del ciclo, ¿tá? Pero para llegar a ello yo tengo que hacer una secuencia de actividades para cada uno de esos contenidos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí también yo, en este otro modelo, tenemos un área de un conocimiento, la disciplina, el propósito, que viene a ser la intención que ustedes tienen para lograr eso, qué tiempo va a durar, ¿verdad? Y acá tenemos lo que vieron que dice secuencia de contenido para todos los niveles, que puede ser de una sola disciplina o de varias. Es como el segundo modelo. Vieron que ustedes ponen contenidos de ciencias sociales o de ciencias naturales o mezclados y lengua y matemáticas. Los contenidos de matemáticas son los más difíciles de vincular, ¿ah? Pero lengua siempre la pueden vincular con cualquiera de las otras áreas. Esta otra planificación, que ya viene algo elaborado, no tiene nada que ver con los 2 modelos anteriores, pero vieron que tiene un tiempo. Acá dice que esta planificación va a durar 15 días aproximadamente, día más, día menos. Acuérdense que si es flexible, ¿verdad?, puede durar menos o puede durar más. Y acá tiene claro cómo va a ser cuál es el tema, cuál es el disparador ahí. Está arriba. ¿Cuál es el tema que va a generar? La visita a la cantera de la zona, ¿verdad? Nosotros ya, desde ahí, ya vemos que muchas de las cosas que se van a trabajar son ¿de qué área? De ciencia, ¿verdad? Geología, ciencia. Se corrió.
Bueno, ahí tienen objetivos, que pueden ser objetivos o intencionalidades, tienen contenidos y actividades. Y están en 3 niveles, chiquilines. Acá tenemos solo 3 niveles, ¿verdad? Lo que yo les quería mostrar es que aparte de geología, en vieron que hacen recolección de roca, los componentes orgánicos. Aparte aparece el análisis de texto científico. ¿Qué es lo que aparece acá? Lengua. Aparecen cuadros de doble entrada, aparecen gráficos, ¿verdad? Aparece geografía cuando habla de un mapa, ¿verdad? Donde habla de las canteras, donde están ubicados, pueden ser en la zona, pueden ser en el país. Después aparece la elaboración de una maqueta. No puedo con él. Vuelve a aparecer geografía cuando hace la representación del espacio, ¿verdad? Cuando hay un camino que yo tengo que recorrer, desde dónde hasta dónde voy. Hace la clasificación de rocas, ¿verdad? Y después al final buscan a alguien, ¿verdad?, que haga una pequeña exposición sobre geología, ¿no? Y bueno, y ahí lo que hacen es como un cierre donde un especialista le hace como un redondeo final al tema sobre esas investigaciones que ellos hicieron, porque en realidad al ir a la cantera ellos lo que generan primero es una salida, que siempre se pide, y sobre todo en la ruralidad, de que no estén siempre en el salón, que dado que tienen la posibilidad de hacer salidas didácticas y de recorrer las posibilidades, las productividades que tienen en la zona, ¿verdad?, de que tengan la posibilidad de realmente recorrerla y ver. Bueno, y después la última planificación es una planificación diaria, que también esto, chiquilines, les vuelvo a decir, es personal. Hay muchos modelos de planificaciones. Lo que hace acá es, ya que teníamos una planificación a largo plazo, después una a menor plazo, es aterrizarla en una planificación diaria. Cuando se hace la planificación a largo plazo, igualmente se hace esta todos los días. Claro, porque ustedes la planificación de todos los días la tienen que tener, no importa que tengan una mensual o trimestral y una de 15 días. La diaria es lo que yo voy a trabajar con mis alumnos ese día. Esa no te puede faltar, por más que tengas la otra, porque esta planificación es la que va a orientar tu trabajo, a ver por dónde voy, qué es lo que di, de esa secuencia de actividades que hice yo, qué fue lo que di, qué fue lo que no di, qué es lo que me falta. Si yo hago evaluaciones, ¿verdad?, que es importante hacerla, yo puedo decir, bueno, a ver, me parece que no quedó muy entendido la actividad de tal día, la puedo retomar, pero yo la voy a retomar si la planifico y sé cómo la di, cuándo la di. Entonces digo, la diaria es fundamental. Evidentemente yo tengo que tener la anterior, que es la global, que es lo que yo voy a hacer, pero la diaria es la que me va diciendo cuál es el camino que voy recorriendo de aquello que planifiqué primeramente. Y bueno, y acá lo que hace en esta, que es uno de los modelos, mire que hay muchos modelos, es saber qué fue lo que hice ayer. Miren cuando nosotros empezamos a trabajar y decimos, bueno, vamos a ver qué ideas previas le quedaron del trabajo anterior. Bueno, ¿qué fue lo que hice ayer referido a este tema? ¿Lo adquirieron? ¿Tienen una idea? Bueno, a partir de eso yo voy a planificar otra vez, y vieron que acá hay otra vez
para inicial, para primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y está el objetivo y el contenido. Capaz que el contenido yo ya lo tengo y yo pongo un número o una letra, pero ustedes acuérdense que todas las actividades varía la intencionalidad, ¿verdad? Porque yo por más que tenga un contenido, esa secuencia de actividades que yo hice tiene distintas intenciones y es la que tiene que aparecer en la diaria. Porque yo un día puedo tener una intención, capaz que recolectar distintas piedras, y capaz que la intención del segundo día es clasificarla. Entonces no es lo mismo, por más que esté trabajando con el mismo material. Hay actividades que pueden ser comunes, por ejemplo la salida didáctica va a ser común si vamos a la cantera, en todos, pero las actividades que voy a realizar son distintas. Y bueno, y otra de las cosas que te preguntan o que vos podés planificar o tener más o menos claro es que si yo hice una secuencia de trabajo y sé lo que hice hoy, también tengo que saber, si voy por mi secuencia, qué es lo que voy a dar mañana. Y acá esto lo que les permite es eso de la recursividad, o sea, yo puedo volver. Por eso de la planificación es flexible. Si yo no la pude cumplir, hay un lugar donde yo puedo registrar que no la cumplí y en observaciones pongo, no llegué a dar tal tema o lo daremos nuevamente en el día de mañana, en la próxima clase, por determinadas cosas. Digo, uno como docente se da cuenta por dónde van los alumnos y cuándo es necesario volver a tomar el tema. Les vuelvo a repetir, la planificación es personal. Generalmente vienen como modelos que nos ayudan a poder organizar todo eso que tenemos, que son los contenidos, las actividades, la secuencia. Pero no se olviden de que la tenemos que tener siempre. La planificación diaria no te puede faltar. Así un día la hagas en computadora o la tengas en formato papel. Es fundamental tener la planificación diaria porque es como el organizador mental que tenemos. Es el que me permite saber qué es lo que tengo que hacer con cada clase. Imaginen que tengan 6 clases y que no tengan claro qué van a hacer. Se genera como un caos, ¿no? Genera como desorden. Lo que sí les puedo decir es que la planificación multigrado lo que les da es la posibilidad de atender a la diversidad en el sentido de que si nosotros sabemos que tenemos niños que no marchan todos al mismo ritmo y están en una clase superior y tienen dificultades en el proceso de lectura y escritura, yo puedo trabajar esos niños con esta misma planificación con una clase anterior o con 2 clases anteriores. Y en realidad yo lo estoy atendiendo, le estoy brindando la posibilidad de que siga aprendiendo trabajando en la misma clase, trabajando todos juntos.